¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Ya estamos lunes 7 de junio, iniciando la semana. Y qué mejor forma, como siempre decimos, que iniciar la semana con la palabra de Dios. El día de hoy tenemos el Salmo 7, versos del 1 al 17. Vamos a orar para poder leer la palabra de Dios en este tiempo. Señor, te damos gracias en este día, esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sé que en estos tiempos, Señor, en este día en especial, muchos de mis hermanos, mis compatriotas, Señor, están viviendo tiempos complicados, no solamente por la pandemia, sino también, Señor, por los temas políticos y sociales, Señor. Te pido que tu sosiego, la paz que proviene de ti, pueda inundar nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu palabra sea ese bálsamo para nuestra alma, Señor, sedienta, para el alma angustiada, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre tuyo oramos y agradecemos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Salmo 7 del 1 al 17. Plegaria al juez justo. Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido algún crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con tu furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones y pon tu trono en lo alto, por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones. Júzgame conforme a mi honradez y júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos, pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz mentira, porque ha hecho una fosa muy honda y en sus fosas caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Tremenda palabra la del día de hoy. Este Salmo de David, dice que le cantó al Señor acerca de Cus, de la tribu de Benjamín. Ese es el título que tiene en la palabra de Dios. Este salmo, que le pertenece a David, que fue escrito por David, indica o se refiere o comentan que fue escrito durante la persecución que sufrió David por los hombres de Saúl, así como está en 1 de Samuel 22:8. Dice: para que vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Eso habla Saúl. Ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Este salmo evidentemente es una súplica y una plegaria a la situación que David está viviendo. Dentro del corazón de David, y en los primeros versos se evidencia, él siente que lo que está sucediendo con él es una injusticia. Es una injusticia.
Él está siendo perseguido y él aún no entiende qué es lo que pudo haber hecho. No, por eso es que en los primeros versos dice: si he traicionado, el verso 4, a un amigo, o saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Lo que está escribiendo David, lo que está diciendo es que él está en una situación en la que él no entiende por qué están sucediendo las cosas. La persecución que él está sufriendo, este hostigamiento, estas calumnias, porque a David se le calumniaba, el propio rey Saúl lo calumniaba de que quería buscar su trono, ¿no? Pero David luego le aclara a Saúl, le dice: mi señor, ¿qué he hecho yo contra ti? ¿Qué es lo que he hecho? Yo daría mi vida por ti. Eso es lo que le dice David después a Saúl. Y Saúl no lo intentó perseguir una vez nada más, lo persiguió varias veces, buscó su vida. Entonces el verso es escrito justamente en esa situación, en una situación en que todo lo justo parece haber desaparecido y él no tiene a dónde ir, él no tiene qué hacer, él no tiene cómo escaparse, a dónde esconderse. En el verso número 6 dice: levántate, oh Señor, con tu enojo y hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Esta evidentemente es una oración que trata de reivindicar en él la fe de que Dios es un Dios justo, de que si la justicia puede haber desaparecido en el mundo, por más que la justicia puede haberse esfumado de los hombres, David todavía guarda en su corazón de que hay un Dios justo, de que hay un Dios que imparte justicia por encima de la justicia de los hombres. Eso es lo que dice el verso 6. Y no solamente eso, él sabe que la justicia de Dios no es una justicia pequeña, limitada. La justicia de Dios trasciende al lugar, trasciende al espacio, trasciende a las personas. Es lo que dice David. En el verso 10, David hace una declaración muy hermosa y muy importante. Y él la repite en muchos de los salmos que él ha escrito. Dice: Dios mío, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Él se enoja con los malvados todos los días, pero si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Miren lo que dice David. David dice que Dios es un escudo para él y que salva a los de corazón recto y sincero. Y aquellos que no se arrepienten, aquellos que practican la maldad, aquellos que andan en caminos de iniquidad, dice, él va a afilar su espada y va a tensar su arco. En otras palabras, Dios no va a pasar por alto el pecado, ¿no? Dios no va a dejar sin castigo al impío, como dice otro verso en la palabra de Dios. Dios es un Dios justo y va a dar a cada uno según corresponda, queridos hermanos. Lo único que pudo superar quizás la justicia, no superar, lo que pudo saciar la justicia de Dios en cuanto al pecado del hombre fue la gracia, el sacrificio de Cristo. Aún en eso Dios no dejó de ser justo. Muchos dirán, ¿por qué un pecador de lo más vil puede agarrar y tener entrada al reino de Dios? Sencillamente por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús. Dios no dejó de ser justo en ningún momento. Su gracia, su misericordia llevaron a que tengamos nosotros el plan de salvación para nosotros. Y repito, la justicia de Dios nunca ha desaparecido, queridos hermanos. A pesar de que veamos a nuestro alrededor, a pesar de que como David vio que estaba siendo perseguido injustamente, David estaba completamente seguro, estaba convencido de que el Dios en el quien él creía era un Dios justo y que le iba a hacer justicia, ¿no? Qué preciosa palabra.
En los versos 16 y 17 dice: los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo, y cantaré alabanzas al nombre del Señor. Es interesante cómo comienza el Salmo diciendo: a ti acudo en busca de protección, Señor Dios mío, sálvame de los que me persiguen, rescátame. Y el verso 17 dice: daré gracias al Señor porque Él es justo, y cantaré alabanzas al nombre del Señor. Si ustedes se dan cuenta, el Salmo de David, las declaraciones de David, nunca dejaron a Dios de lado. Nunca, ninguna situación hizo que David dejara su fe, sus convicciones en Dios de lado. Nunca desapareció. Nosotros debemos de tener el mismo ejemplo, debemos aprender lo mismo. Que ninguna circunstancia, que ninguna situación económico, social, político, ninguna enfermedad, ninguna situación sentimental o emocional quite a Dios de donde debe estar, que es en el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda salvación, es la fuente de toda fuerza, es la fuente de toda consolación. Pongamos a Dios en primer lugar. Claramente el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el verso. Aquí lo tengo. Mi ayuda, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Que esa siempre sea nuestra oración. Esa fue la convicción de David en los tiempos de persecución. Que esa sea también nuestra convicción. Nuestra salvación y nuestra ayuda viene del Señor. Y nuestra justicia, queridos hermanos, viene del Señor. Yo les invoco a que en estos tiempos complicados y difíciles, por más que sea casi imposible, sepamos mantener el sosiego, sepamos mantener la confianza, sepamos mantener la fe en que Dios es un Dios justo y que todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando, queridos hermanos, no escapa de la voluntad y la soberanía de Dios. Aún frente a las decisiones que nosotros podamos tomar, debemos pensar. Aún frente a las circunstancias que están ajenas incluso a nuestra voluntad, debemos pensar que Dios es un Dios que nunca ha perdido el control de este mundo y que Dios va a corresponder según su justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo de tu palabra. David fue un hombre, Señor, que dentro de sus convicciones de que él no había hecho nada malo, él sintió la angustia de la persecución, pero aún así su fe se mantuvo, Señor, inquebrantable. Su fe, Señor, siempre estuvo puesta en ti. Ayúdanos a nosotros de la misma forma, Señor. Aún a pesar de que el mundo y la sociedad parezca, Señor, que son injustos contra nosotros, ayúdanos a creer en nuestro corazón, a pensar de que tú impartirás una justicia que trasciende, Señor. Te pedimos eso, Señor. Fe y mucha confianza en nuestro corazón en ti como juez supremo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. Usted no se olvide de suscribirse para que usted pueda siempre estar al día con los devocionales que se produce aquí, que creemos que es de mucha bendición para usted, para su casa, para su familia, para su comunidad. Y comparta la palabra de Dios. Esa es nuestra primera misión, compartir el Evangelio a toda criatura y esperar que Cristo viene pronto. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.